Vámonos a nuestra siguiente clase. Vámonos para la clase número 101. Ya estamos rebasando esta cantidad. Y pues bueno, imagínense, todavía nos falta, ¿verdad? Bien. Sefer Devarim, el libro de las palabras, conocido como la repetición de la ley o la segunda ley, ¿verdad? También así se le conoce en la Vulgata Latina de Jerónimo. Y vamos a continuar con leyes diversas. Todavía hay otro tanto de instrucciones, de instrucciones, ¿verdad? Se le conocen como leyes, instrucciones, mandamientos, mitzvot también. Y algunas ya las adelantamos un poquito, algunas ideas. Gracias a la hermana Rosalba en Inglaterra, que me mandó después de la clase pasada una apreciación de... Ella dice que ha sido modista por 50 años, se preparó por 5 años para esto y sí, definitivamente me decía, porque de pronto estuvimos platicando sobre el asunto del pantalón, me decía, el pantalón definitivamente es de origen de los pueblos paganos, ¿verdad? Comenzó con unos calzoncillos y se pasó después a hacer entre los griegos, entre los sirios, algunos otros pueblos. Entonces, pues bueno, ahí está, solamente para agradecer, y también por ahí en el internet hay alguna información sobre esto. Pero bueno, cosas que vamos a seguir viendo que de pronto son un poquito controvertidas o tienen están encerradas en algún conflicto, ¿verdad? De pronto, pensando en nuestra generación, pues, ¿no? Y sobre todo aquí vienen unos mandamientos, unas instrucciones relacionadas a quién puede participar en la congregación. Fíjense nada más. Hace un momento estaba dando esta noticia sobre el grupo de Creados para Ser Uno, y pues hay requisitos para entrar dentro de nuestro contexto, dentro de lo que aprendemos de la Torá, dentro de lo que vivimos. Y por otro lado, el Eterno también, fíjense, puso requisitos de quienes iban a participar en la congregación de Israel. Vuelvo a repetir que hay que enfatizar que muchas de estas instrucciones tienen su contexto, tienen su tiempo y especialmente tienen su propósito. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver, especialmente estas primeras, porque una de las cosas que se le dice al pueblo de Israel definitivamente, y que tenían que acatar, ¿verdad? Ahora sí que puntualmente era de que se consagraran, se santificaran en su linaje. ¿Sí? Muchos mandamientos, o más bien hay un mandamiento que tiene mucha relación con el tiempo de Israel, que era no a la asimilación, no a la mezcla entre especialmente los pueblos cananeos, no a la mezcla entre otros pueblos, no a la contaminación genética, sino conservar un linaje porque era importante hablar en el futuro de el Mesías que iba a venir, y que iba a nacer dentro de las familias de David. Importante era, por supuesto, también que esta genética fuera guardada. Por eso vamos a ver algunos mandamientos aquí que de pronto son pues para algunos muy escandalosos, ¿no? Y especialmente en el asunto del mamzer, ¿verdad? De lo que se conoce como el bastardo. Ahorita vamos a ver esto. Pero bueno, el verso 1 de Deuteronomio 23 dice así: no entrará en la cajal, en la congregación del Eterno, el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril, dice aquí. Y bueno,
¿qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué practicará esta? Muchos podrían decir, pues quién va a llegar así, ¿verdad? O qué significa esto, ¿no? Y bueno, si vamos a la historia y vamos a los pueblos pasados, los pueblos paganos, los imperios, todo aquello, pues nos vamos a dar cuenta que, miren, que era una práctica común en pueblos muy antiguos, en donde sobre todo los esclavos los manejaban como eunucos, a veces por inclinaciones religiosas, por ideas religiosas, filosóficas, a veces simplemente por ser esclavos, ¿verdad? A veces por castigo, ¿verdad? Había ocasiones, por ejemplo, incluso algunos pueblos todavía hasta el día de hoy, a violadores, por ejemplo, ¿verdad? Los amputan, ¿verdad? Entonces, y también sobre todo gente, ¿verdad? Que quería cambiar pues su naturaleza, ¿no? Sabemos, y algunos lo recordarán, que por ejemplo en la época medieval estos coros, ¿verdad? de niños que a veces también les hacían esta amputación para que antes de que ellos maduraran, entonces su voz la conservaran, y eran estos cantores, ¿verdad? De estos coros en las iglesias católicas y todas estas cosas, y en muchos otros lugares. Entonces, si hay un antecedente previo en donde esto era aparentemente algo que llegaban a usar algunos pueblos paganos, e incluso podríamos decir, ¿verdad?, que algunos que querían acercarse al pueblo de Israel pues presentaban tal vez esto. Por eso viene el mandamiento, ¿sí? Por eso viene el mandamiento. No van a entrar, dice, en la cajal, en la congregación. Ahora, recuerden que esta palabra, cajal, congregación, los congregados, los llamados a congregarse, es la que traducen al griego como eclesía. Interesantemente, lo más curioso en las Biblias cristianas, ¿verdad?, que quieren hacer notar una gran diferencia entre los llamados a ser santos antes y los llamados a ser santos ahora, es esta palabra que no traducen con la misma justicia. En el Nuevo Testamento le ponen iglesia y dicen que es la iglesia gentil, y ya saben, toda la cristiandad y los papas y todo esto. Y en el Antiguo, dicen ellos, era la congregación. Pero en el griego le llaman iglesia desde entonces y le llaman iglesia hasta el final. Evidentemente esta palabra fue tergiversada, trastornada. Iglesia pasó a ser una religión de muchas denominaciones, y de Roma y de Constantinopla, etcétera, etcétera. Pero los congregados, en el hebreo, la congregación, los congregados de Elohim, es todos aquellos que son llamados del Eterno para ser pueblo de su propiedad. Entonces entendemos que el Eterno le ordena a un pueblo cuyo patriarca Abraham fue llamado, y que se le dio la promesa de llegar a ser un gran pueblo, ¿verdad? A ser un gran pueblo, iba a estar consagrado. Número uno. ¿Por qué? Porque la pregunta para nuestra época es: ¿qué va a pasar con alguna persona, por ejemplo, que venga de las naciones y no sabemos, por el motivo que sea, a lo mejor pensemos, estuvo metido en este tipo de movimientos religiosos en donde era un cantor de niño y pasó por ese proceso, por el asunto del canto, porque estaba consagrado a ese razón, pero crece, madura, y entonces pensemos que quiere acercarse al Todopoderoso, quiere hacer Teshuvá, conoce la verdad, conoce el camino, la verdad de vida, conoce el Mashiach, conoce la Torah, y quiere ser parte de la congregación de Israel. Quiere ser parte, pues, de hoy día de lo que es el cuerpo del Mesías. La pregunta es: ¿se le va a admitir? ¿Quién tiene la capacidad de decir sí o no? ¿Podemos usar la Torah para admitirlo o no admitirlo? ¿Podemos
por ejemplo, alguna persona, vean, por ejemplo, que haya pasado por una cirugía de amputarse su miembro por alguna locura de las naciones, pero de tiempo el Eterno lo llama, hace teshuvá, hace cambios en su vida y restaura su vida, por ejemplo. La pregunta es, este mandamiento dice que no puede ser admitido. ¿Qué responderíamos hoy día? Digo, porque ahora vuelvo a repetir, y justamente ya hablamos algunos mandamientos anteriormente sobre los cuales no se pueden hoy día cumplir. Por ejemplo, asuntos de la guerra. Dice, cuando vayas a la guerra, y ya nos hicimos la pregunta nosotros mismos y dijimos, a ver, nosotros somos ese Israel que tenemos un ejército y que de pronto el Eterno nos va a decir, vámonos a la guerra contra, no sé, contra tal movimiento, contra tal otro, contra tal religión, contra tal denominación. ¿O no? Por supuesto que no, dijimos que no. Y de pronto empezamos a ver mandamientos. Y les digo esto otra vez, y lo voy a volver a repetir, porque el mesianismo, movimientos de raíces hebreas mesiánicos, efraimitas, yahwistas y de otros índoles, hacen mucho énfasis, así muy tajantemente, en la observancia de toda la Torah, absolutamente toda, así a rajatabla, como si toda la Torah si fuera de un momento a otro algo que todos tienen que cumplir. Y ya hemos hablado eso antes, ¿sí? Ya hemos hablado eso antes. Ajá. De que hay que ser muy sinceros con nosotros mismos y que cuando hablamos de Torah de instrucción, en la interpretación de Yeshua, es entender qué de esos mandamientos y qué de esos principios se van a aplicar y son parte todavía de nuestra vida. Exactamente, Ernesto García y Humberto Cabrera justamente iba a mencionar este texto, que ya lo hemos estudiado antes. De hecho, en los comentarios de la Torah anteriores justamente mencionábamos esto. Que cuando viene la siguiente faceta, ¿sí? Cuando viene la siguiente faceta de la redención para Israel y el Mesías para las naciones, hay una promesa en donde este tipo de podríamos decirlo, impedimentos se iban a acabar. ¿Sí? Los eunucos, los que hayan tenido este problema, los que hayan asesinado, la gente que venía de las naciones con todo el paganismo, mientras hagan teshuvá, exactamente, iban a ser admitidos en donde nunca habían sido admitidos. ¿Sí? Aquí está Isaías 56:4, porque así dice el Eterno a los eunucos que guardan mis Shabbatot, que escogen lo que me agrada y que son fieles a mi pacto, dice, les daré cabida, dice, en mi casa. Y aquí está también poniendo Jimenarse, y mandó parar al carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y dice, fue purificado, lo purificó. Hechos 8:36, este eunuco, siervo, ¿verdad?, de otro reino, fíjense, pero era celoso, observaba, guardaba la Torah, guardaba la festividad, había viajado a Jerusalén, había celebrado, dice, y no tiene impedimento. Sí, porque hace teshuvá, porque las condiciones para él son el Mesías ha venido y es aceptado, aún con los impedimentos que se podrían decir. Vean cómo cambia. Miren, déjenme decirles algo. El otro día estaba escuchando, hace tiempo que hablamos de dos individuos que vinieron a México, y uno de ellos es el curador del templo, el curador del Museo de los Rollos. Ya saben quién es, ya saben a quién me refiero. Y el tipo usa toda la escritura porque es incrédulo, finalmente, y entre muchas cosas que dice, mal citadas en el sentido de que no expresa todo lo que sabe de los manuscritos
antiguos, que son bíblicos, espiritualmente, sino académicamente. Él es totalmente académico. Llega a decir, dice él, y así lo dice muy claramente y lo dice abiertamente, dice nuestra Biblia, dice, es una Biblia llena de contradicciones, dice él, hablando del canon hebreo, es decir, de la Torá, del Tanaj, en general, la Torá, los escritos de los profetas y los salmos. Y la pregunta es, a ver, la gente que le escucha le va a creer, ¿será que el Tanaj está lleno de contradicciones, de cosas diferentes? Y a lo mejor alguno podría decir, porque ve, aquí está el ejemplo, por un lado, Dios dice, Él dice así, pensemos en la gente que piensa así, dice, no va a entrar a la congregación de Israel el que sea con esas características. Y por otro lado, en Isaías dice que sí los va a recibir. Dice que solamente con que guarden los Shabbatot, con que sean fieles al pacto, que etcétera, dice, van a entrar al templo. Y él lo ve como, y lo expresa así, como una Biblia contradictoria. De hecho, él mismo se presume a sí mismo judío, conocedor, doctor de quién sabe cuántas, ¿verdad?, líneas y no sé qué tantas cosas y no sé cuántos libros escritos y todo esto. Y de pronto dice, juzgando los textos, diciendo, nuestra Biblia está llena de contradicciones. Pero no son contradicciones. Si lo ve académicamente, por supuesto que va a haber cosas que no va a entender nunca. Pero si lo ve espiritualmente, definitivamente que estamos viendo un tiempo y espacio para Israel con un propósito hasta el Mesías. Y obviamente como ellos no creen el Mesías, pues ellos todavía están encerrados en el tiempo y el espacio de la antigüedad contradictoria. Pero cuando viene el Mesías, entonces no solamente hay restauración, sino abre posibilidades, y aquí viene el punto, hacia las naciones, e incluso hacia aquellos que llegaron a asimilarse en Israel, pero que todavía tienen cabida a regresar haciendo teshuvá plena. Fíjense nada más, ¿sí? Entonces, y no solo eso, sino que a llegar a ser parte del pueblo de Israel. Y eso, por eso, cuando hemos hablado del Brit Hadashah, cuando hemos hablado especialmente de Hechos 15, para el judío era inverosímil creer, es decir, el hecho de decir, bueno, un gentil que venga a ser pueblo de Israel, conciudadano de Israel, miembro de la familia de Israel, ellos decían, no es posible. No, porque la Torah dice que no, que nunca lo van a hacer. Pero por otro lado, viene la profecía y viene la revelación del Ruach HaKodesh, por supuesto secundando al Mesías, y a todas las naciones. Y el que crea, entonces viene a la salvación. ¿Se dan cuenta? Y no son contradicciones. Y claro, vamos a ver muchos textos. Por eso es una locura en los movimientos judaicos, en los movimientos mesiánicos, efraimitas, porque no saben poner cada cosa en su lugar. Piensa que todo apenas viene, ¿verdad?, el milenio y la ley obligatoria, y luego viene quién sabe qué, y el engaño, y luego y no saben poner cada cosa. Hablan de las dos naturalezas en el milenio, hablan de que unos ya van a ser ángeles, otros no, y hablan de que quién sabe qué, que tienen que multiplicarse, y etcétera, etcétera, un montón de cosas, porque esas contradicciones los vuelven locos, entre comillas contradicciones. No, cuando viene el Mesías, definitivamente, por eso dice aquí, son las cosas hechas nuevas. Cuando todos, no solamente Israel, sino de las naciones venimos al Mesías, vienen las cosas hechas nuevas. Somos renovados y finalmente el Eterno sana el interior, y el cuerpo, lo pasado, simplemente Él lo sepulta, como si lo lanzara al mar, dice, se olvida de ellos, por eso el Mesías quita el pecado del mundo, para que nosotros vengamos a ser renovados, nuevas criaturas, nuevas personas, nacidos de nuevo. Obviamente, para vivir ya una vida nueva, no volverá a caer en los mismos pecados y en los mismos errores. Entonces, hoy día no tiene por qué usarse este texto ni otros más para cerrar la puerta a las personas. Por eso los movimientos mesiánicos están como
como poseídos por un pensamiento extrañamente elitista. Y no solamente no ponen Torah, ponen sus requisitos propios ellos, ¿verdad? Y empiezan a decir, de hecho, hay unas cosas que ahorita los voy a mencionar así, que en esos movimientos son cosas locas. Por ejemplo, o bueno, miren, vamos al siguiente versículo. Bueno, el primero ya lo leímos y estamos hablando de un tiempo, un propósito, un pueblo, pero una vez venido el Mesías, se abre la restauración para todo Israel y también para las naciones. No hay impedimento entonces. Número 2. Y por cierto, hablando de amputación, por ejemplo, hay en los pueblos árabes, ustedes saben, y bueno, no solamente en los pueblos árabes, todos los pueblos o toda la gente que se haya convertido al Islam, ¿sí? Que se haya convertido al Islam, a esta sección que son así recalcitrantemente celosos del asunto de las mujeres, que extirpan también, amputan ¿cómo se llama? El clítoris de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y es una amputación también. Sí, es parte de su cuerpo, eso es un órgano. Entonces, imagínense también, si lo pensáramos de la misma forma, evidentemente, si viniera una mujer del Islam con esas características, pues la Torah podría decir no, porque también tiene una amputación, es decir, equivaldría a lo mismo. Pero en la promesa y la esperanza del Mesías, por supuesto, no habría ningún problema, porque por otro lado no fue iniciativa de ella, ¿verdad? Fue iniciativa de las ideas religiosas del grupo. Por eso les digo que en la antigüedad eran formas religiosas, que los hacían eunucos, que, ¿verdad? Todas esas cosas, los amputaban, todas esas cosas. Entonces, venido el Mesías, hay oportunidad de renovar la vida. En el verso 2 dice, no entrará un bastardo en la congregación del Eterno. Dice, no entrará en la congregación del Eterno hasta la 10ª generación. Todos los antiguos evidentemente hacen alusión a varones, especialmente, no a mujeres, porque sabemos que enseguida, no mucho tiempo, vino Ruth, que era extranjera y era moabita. ¿Sí? Eso tiene que ver con el otro, moabita y amonita. En el caso de los bastardos, porque acá también dice hasta la 10ª generación, aquí hay dos impedimentos que hasta la 10ª generación, hijos nacidos de forma ilegítima. Imagínense, fíjense nada más, hijos nacidos de forma ilegítima, ¿sí? Y amonitas y moabitas, 10 generaciones tenían que esperar. Imagínense nada más, tener que esperar 10 generaciones. Yo estoy seguro que la tercera, la cuarta ya se les olvidó, ya cada quien agarra por su lado. Otra vez, importante saber, ¿verdad?, lo que en efecto el mandamiento quiere decir al pueblo de Israel. Por otro lado, nosotros, en esta generación, las generaciones del Mesías para acá, aplicaría lo mismo que ya vimos. Ahora, déjenme plantearles algo, porque evidentemente todos estos lugares en donde son bien estrictos supuestamente con la Torah y empiezan a decir, ¿verdad?, que no, que estas cosas, que tienes que traer que la falda, que no sé, que el pelo, que no se vea ni un cabellito, que no sé cuánto, que un montón de cosas que no son nada que ver con la Torah. Pregunta, y no sé quién ha vivido esto, no sé quién le ha pasado en esas congregaciones así que presumen ortodoxia o presumen puritanismo, pero se convierten en más sectarias que nada. No sé quién de aquí, pero yo he escuchado, a mí me han dicho personas, me han dicho que si alguien viene de las naciones a la fe del Mesías y a la Torá, pero resultó que obviamente décadas atrás se casaron en la iglesia católica y fueron, ya saben, el sacerdote y todo eso, pues resulta que en estos lugares sectarios les dicen que están en pecado,
que porque ese casamiento no vale, que porque es del demonio, que no sé cuánto, que están en fornicación, están adulterando, y casi que los hijos son ilegítimos y que tienen que casarse en la jupá para que y empiezan con toda una serie de cosas de estas. Y la pregunta es, a ver, ¿y en dónde dice eso en la Torah? ¿De dónde lo sacan? Sí, son tehuacanazos, ya saben, y esos y otros, muchos otros lugares en donde empiezan a decirte un montón de barbaridades. A ver, espérame tantito, a ver, pregunta, y es más, esas mismas personas y esos mismos líderes y quién sabe qué tantas cosas, se casaron en la cristiandad, nacieron en la gran ramera, pasaron por la pila bautismal, comieron cerdo, comieron camarones, comieron todo eso, bailaron, yo qué sé, escucharon de todo y todo. ¿Y por qué no ellos mismos se dicen a sí mismos, yo estoy en pecado y en fornicación y estoy en todo eso? ¿Por qué no dicen esas cosas y se prohíben ellos a sí mismos? No, como ya están de líderes, ya están de estas cosas, ¿verdad? De pastores o roes o lo que sea, o rabinos. Sienten que pueden decirle a la gente todo lo que ellos creen. Se toman de estas expresiones para ellos sacar sus conclusiones. Pero ni siquiera a ellos les ha caído el 20 que por ahora, por medio del Mesías, no importa que hayas pasado por la persinada de la Iglesia Católica, una vez que haces Teshuvá y dejas, por supuesto, absolutamente eso, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Y nosotros no somos nadie para que si viene alguien a la fe, a guardar la Torah, hace Teshuvá, pero se casó hace un año o ni siquiera se han casado por decirlo, porque también, déjenme decirles otra cosa. También resulta que si se unieron, pero entre ellos son fieles, entre ellos se aman, se cuidan y ya tienen hijos y vienen, tampoco no somos nadie para decirle, ¿cómo que no estás, cómo que no fuiste al registro civil? ¿Cómo que ninguna iglesia? Pues hacen pecado. Tampoco. Porque el Eterno no está pidiendo ni el registro civil, ni una ceremonia religiosa, ni un ministro, ni siquiera la jupá, no está pidiendo nada de eso. El hecho de que dos individuos, varón y varona, se hayan unido, estén en amor, se junten, tengan hijos, sean una sola persona y todavía vengan a la fe, ¿cómo les vas a decir que están en fornicación o en pecado? Para nada. Si se unieron, el Eterno ve la unión y bendice la unión. Y si lo está trayendo los dos a todavía el crecimiento, el conocimiento, pues mucho mejor. Por ejemplo, Juan Carlos dice, ya con 2 hijos y dice que no estamos casados. Imagínense si el mandamiento a Adán y a Java se les dice se unirán y será una sola persona, uniéndose, y cuando tienen hijos se consolida todo, ya son uno. ¿A poco Adán y Eva fueron al registro civil? ¿Fueron a la jupá o fueron a la misa o al templo católico o al presbiteriano, o estuvo ahí un ministro, un cura, un roeo? ¿Acaso quién estuvo ahí? No había ni testigos. Es decir, el orden es se unirán. En el momento que se unen ya son una sola persona y tienen un hijo, se fundaron ahí en uno. Entonces, ahí va otra vez. En el Mesías, cualquier cosa que haya pasado, nuestro pasado, ¿sí? A lo mejor algunos podemos decir, pues no son cosas graves, o a los otros pueden decir, ¿sabes qué? Yo hice lo peor que la Torah marca, ¿no? Pero si viene el camino de Teshuvá, de restauración, de perdón, e incluso venir al servicio y todo lo demás, ¿qué dice? Igual en Isaías, dice, si tus pecados fueran tan rojos, dice, como el carmesí, dice, serás lavado como blanca lana. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Y no es ninguna contradicción la Biblia, sino al contrario, está marcando justamente el plan de redención en un momento dado cuando llegase el Mesías. Y no tiene por qué venir un hombre y decirte, no,
tu matrimonio no vale, ni tu unión, y estás en pecado, y están en fornicación, y sus hijos son unos bastardos, y no van a entrar, y ¿sabe qué? Dale un tehuacanazo a ese tipo, a alguien que diga eso, siéntenlo, y mándelo a parvulitos. ¿Cómo es una barbaridad de esos? Mándelo a parvulitos. Todas esas personas fanáticas y que hacen estas cosas, ¿verdad? Y entonces, otra vez, también el punto en la Torá, que aquí es bien tajante, ¿sí? Y es bien directo, tenemos que verlo dentro del tiempo y el espacio profético de Israel, dentro de su propósito. Ahora, yo podría, fíjense nada más, yo podría decir, y casi con mucha seguridad, pensando en nuestro México, pensando en nuestro pasado y la gente, cómo se ha movido en estos siglos aquí, y no sé ustedes si concuerdan conmigo o no, pero yo podría pensar que esas personas que son dizque muy santos y muy puros y muy maestros y rabinos y roés y lo que sea, yo podría pensar, a lo mejor no ellos, pero lo muy seguro es que porque por ejemplo muchos de estos líderes se casaron en iglesias cristianas, se casaron en iglesias católicas, pero incluso podría pensar que ni siquiera han pasado 10 generaciones en sus linajes de que hay bastardos. Casi podría asegurarlo. Y lo digo porque en nuestro país, si a veces cuando nos cuentan, ¿verdad?, nuestros abuelos y bisabuelos empiezan a hablar de aquellos antepasados que llegaron y que se casaron y que después tuvieron otra esposa y luego y quién sabe si uno era legítimo, si otro no, si uno fue reconocido, si otro no, y todas esas cosas que pasaban, sobre todo antes, cuando era esto algo marcado en algunos pueblos, en algunos lugares, pues la pregunta sería, pues, ¿quién va a entrar? Y sobre todo esos super líderes, ahora sí que como dicen, ¿verdad?, super apóstoles, que vean primero a sus linajes, capaz que ellos mismos, ¿verdad?, podrían llevar este título de mamzer, de bastardo, y andan juzgando cosas que no saben. Entonces, así es como dice por aquí Iván, ¿no? Algunos pueden decir, bueno, mi padre no fue reconocido, o mi abuelo, ¿verdad?, o el bisabuelo era un hijo sin casa, era quién sabe dónde salió, y nadie supo quién era su padre, imagínense. Entonces, el punto no es aquí exactamente qué se va a cumplir la Torah o qué no. Obviamente era muy estricto y muy tajante lo que el Eterno le pedía a Israel por efectos del Mesías, que conservaran su linaje, conservaran su descendencia, sus tribus, pero ya sabemos que esto no ocurrió, solamente quedó un remanente del cual vino el Mesías. Pero aún así también todo Israel tuvo oportunidad de hacer Teshuvá, y sobre todo tenemos la oportunidad de todas las naciones de poder venir y que sean todas las cosas hechas nuevas. Todas las cosas hechas nuevas. Eso es lo que dice el Brit Hadashah, y es lo que también aquí está, por ejemplo, 2 Corintios 5:17, gracias familia leal, de modo que si alguno está en el Mesías, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. ¿A poco no es maravilloso esto? ¿A poco no es grandioso? ¿Sí? El Mesías, y no es porque seamos los beneficiados, no, todo el pueblo de Israel y todas las naciones, porque al final de cuentas también Shaul de Tarso dice, por cuanto todos hemos pecado de una u otra forma, todos estábamos destituidos de la presencia divina, pero ahora en él hallamos el perdón, la reconciliación, la restauración y la santificación. Nuestra parte, nuestro principio en este mandamiento, en estos mandamientos que estamos viendo, son
ya no volver a caer en aquello que el Eterno nos dice no está bien. Ahí sí. Una vez que venimos a la verdad y a la restauración, entonces todo esto, ahora sí, y todo esto y todo lo demás, ahora sí aplica. Es decir, no hemos sido restaurados para venir a amputarnos. No, todo lo contrario, hemos sido restaurados para saber que eso es lo que el Eterno no le agrada. Bueno, déjenme ver algunos comentarios aquí porque están... Dice, si pasa mucho fue una revoltura y vienen los hijos de fornicación, dice Lucero. Y en ese caso dice que la persona no sea reconocida, hay que hacer algo. Bueno, en las naciones solamente si necesitas hacer algo, ¿verdad? Cuestiones legales, cuestiones de herencia, todo eso, pero ni al caso, ni siquiera eso. Porque en el Eterno, pues bueno, todo viene a ser nuevo y no hay intereses ni siquiera de ese tipo. ¿Y qué más dice por acá? Bueno, ahorita vamos a hablar de Ruth, la moabita. Así es, incluso es ancestra de la misma Miriam, ¿verdad? De la misma familia de David. A ver, déjenme ver. Ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Mashiach, Yeshua, mi Adón, por amor, lo cual, ya. Dice, la doctrina de las maldiciones generacionales causa mucho error. También otra cosa, ¿verdad?, que se ha enseñado mal. Nomás ven generacionales y piensan que son cosas que se van heredando y el Eterno no dice eso. Dice, pero si aún estamos en el cambio, significa que aún no somos criaturas nuevas, dice Lucero. Cuando el Eterno perdona, ha limpiado. Ya hay una nueva criatura. La cosa es de que es un proceso, así es. Por eso Shaul de Tarso dice, váyanse transformando por la renovación del entendimiento. Es decir, vengo a ser aceptado por Él y luego viene la instrucción en mi vida, viene un cambio, una transformación. Y demás, Shabbat dice... ok, bueno. Bueno, entonces, estas son las cosas que tenemos que poner atención cuando hablamos de Torah, cuando leemos Torah. Porque definitivamente que sí, el Mesías no vino a abolir la Torah, Él vino a cumplir la enseñanza, a enseñarla, a cumplirla, a enseñarla. Pero vean en qué marco Él la enseña y qué es lo que Él enseña. Y qué cosas estaban exclusivamente en su momento reservadas para el pueblo de Israel. Y cosas que nosotros fuimos ajenos toda la vida, ¿no? Bueno, entonces... el bastardo, la que es un bastardo, como bien lo leemos, obviamente hijos ilegítimos se puede decir. En el pueblo de Israel también hubo hijos ilegítimos y no necesariamente eran expulsados, muchas veces se toleró esto y quedaron ahí. Y no solamente eso, fíjense, Yeshua mismo fue calificado, fue calificado como mamzer. De hecho, dentro de la judeidad y dentro de los mesiánicos más judíos que nada, en la judeidad sobre todo, a Yeshua siempre le calificaron, y de hecho en el Brit Hadashah así aparece. Hay una seria acusación que le dicen los fariseos, dicen, nosotros no somos hijos de fornicación, porque ya desde años anteriores le buscaban todo tipo de acusación y decían que él era un hijo ilegítimo. Porque cuando vemos el Brit Hadashah y vemos el milagro, con toda la revelación que se le da a Miriam y se le da a Yosef, y se le dice a Yosef, ciertamente fue preñada, virgen, y no es tuyo, pero la vas a recibir, ¿verdad? Y todo lo que ya sabemos. Entonces vienen los fariseos y vean, de las formas totalmente sin discernimiento y sin entendimiento, lo califican, ¿verdad? Como... si hubiese, de hecho, hay textos farisaicos en donde hasta le empiezan a decir al Mesías que fue producto de una violación, de una fornicación, esta Miriam, que un romano la abusó y entonces nació el Mesías y todas esas cosas. Bueno, Yeshua, ellos le llaman Yeshu, y empiezan a decir cualquier cantidad de cosas para
rápidamente aplicarle este mandamiento. Fíjense nada más, el judío, de veras, el judío anti-Mashiach es una cosa horripilante cuando habla y cuando escribe. Es una cosa de veras, es imparable y despiadado. Porque obviamente pues no tiene fe en Mashiach, ni siquiera conoce la profecía, ni siquiera conoce los enunciados, los énfasis, las alusiones en la profecía. Por eso muchos dicen, no se contradice nada, está bien claro, pero hay que tener discernimiento para entender la profecía y hablar de ese nacimiento que iba a venir. Y que el mismo Mesías lo dijo, que no es ni de Yosef y no es ni de ningún israelita, es decir, no es hijo ni de Yosef ni hijo de ningún israelita. ¿Se acuerdan cuando confronta a los fariseos y les dice, a ver, ¿de quién es hijo el Mesías? Y ellos dicen, de David, claro, de David. Y Yeshua le dice, pero ¿cómo David mismo, inspirado, casi les dice, hace 1000 años, escribió inspirado, el Eterno le dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra? Y se quedaron callados. Es decir, la preexistencia del Mesías aparece ahí y no es venido de un hombre, sino es enviado de los cielos por medio de una mujer aquí abajo. Entonces, esa acusación, por supuesto, que es más de odio y de otras cosas, ¿verdad?, que de una realidad. Bueno. Entonces, verso 3. Ahora, verso 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación del Eterno, ni aún en la 10ª generación entrarán, en la congregación del Eterno. Pregunta. ¿Cómo sabemos hoy día quién es moabita y quién es amonita? ¿Cómo sabemos eso? ¿Alguien sabe eso? O es más, a lo mejor ni sabemos si tenemos linaje moabita o amonita. A lo mejor algunos de esos, ¿verdad?, líderes de esas cosas, no solo eso, a lo mejor son romanotes o son, yo que sé, de linajes, pues digo, no por excluir a algún linaje, sino aquellos que siempre fueron enemigos de Israel. ¿Sí? A lo mejor alguno tiene ascendencia egipcia, a lo mejor alguno tiene ascendencia cananea, alguno tiene ascendencia jafetita, etcétera. Evidentemente, otra vez, en el tiempo y el espacio profético, en su momento para Israel, amonitas y moabitas pues eran muy reconocidos, era un pueblo reconocido, tenían su territorio, tenían sus vidas propias, etcétera. De hecho, hasta fueron juzgados, incluso casi desaparecieron. Cuando estudiamos los profetas recordamos esa parte en donde el Eterno los castiga y dice que no iba a haber restauración de ellos, no los iba a regresar a su tierra, los había castigado. Así es, dice Javier, hasta tener linaje házaro, sí, ¿quién diría que no? Y por eso el Eterno no quiere decir que no acepte. El problema, ya hemos hablado antes, el Eterno recibe a todos los linajes de la tierra que vengan de Adán y Java y que vengan finalmente de Noaj y sus 3 hijos y sus 3 nueras. Acepta de todos sus linajes siempre y cuando hagan Teshuvah. El problema es cuando vengan de algún linaje y se quieran pasar de listos y sean tramposos y sean, ¿verdad?, herejes y anti-Torah. Dice por acá, Cornelio era romano, por ejemplo. Sí, era un romanote totalmente. Sí. Había con ascendencia siria, por ejemplo, ¿no? Y es que hay de todo. Aquí en México, por ejemplo, que llegaron linajes de todos lados. Llegaron linajes europeos, sí, del occidente, del centro, del este, llegaron africanos también, imagínense, llegaron de pueblos árabes, hasta judíos llegaron aquí, a sefarditas y ashkenazíes. Entonces, por otro lado, pues, ¿quién se va a detener en este mandamiento a andar buscando amonitas y moabitas? Aunque haya hoy día este asunto, ¿verdad?, del código genético y de todas esas cosas, ¿cuánto puede tener de moabita y de amonita alguien? ¿Sí?
Bueno, otra vez el punto en la Torá hasta este momento es en su tiempo esa genealogía y de lo que se tenían que cuidar. Por otro lado, en las siguientes generaciones vemos a Ruth la moabita. Bueno, todos los antiguos dicen, bueno, es que no habla de mujeres, habla de varones. Dicen, no entra en la congregación del Eterno en la 10ª generación moabita y amonita, y dicen ellos se refiere a varones porque evidentemente fue recibida Ruth e incluso es la bisabuela, ¿verdad? Nada más y nada menos que de David. Fíjense nada más. De esta manera, pues ella no tuvo exclusión. Y por otro lado también, y para que vean aquí, en este y en otros textos, fíjense nada más, qué interesante. Ya saben, el tipo ese, ¿verdad? Que dice, nuestra Biblia dice está llena de contradicciones. Y a lo mejor puede citar ¿verdad? Aunque los rabinos dicen, no, se refiere a los varones, al linaje de los varones, no a las mujeres. Pero ¿quién tiene la contradicción cuando se habla del linaje? Vienen los rabinos y dicen, ¿de dónde viene el linaje? Viene de las mujeres, dicen ellos. Pero la Torá todo el tiempo está diciendo que viene del hombre. Todo el tiempo. Tanto que está prohibido que los moabitas y los amonitas entren en la congregación de Israel. Las mujeres sí, porque las mujeres no traen ese linaje de herencia dentro de un pueblo. Pero vienen los rabinos, los fariseos, y en toda la vida judía así ha sido, dicen ellos, ¿quién da la judeidad? Las mujeres. Qué cosa más extraña. En contra de la Torá. Obviamente ellos dicen, no, pues la mujer da el linaje y todas las mujeres, muchas extranjeras, otras conversas, otras házaras de todo tipo, ¿verdad? Moabitas, amonitas, egipcias, asirias, babilonias, medos persas, griegas, romanas, de todo tipo. Ya nomás porque se convierten en judaísmo, ya son judías. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Por eso el judaísmo hoy día no es un linaje. El judaísmo no es un linaje, no es una raza. El judaísmo no es un pueblo. El judaísmo es una mezcla tan heterogénea, fíjense nada más, como toda Latinoamérica. El judaísmo es una mezcolanza, es una, ¿cómo le podría decir? Es un licuado de todas las líneas. El judaísmo nada más es judaísmo por la religión, por el Talmud, pero de ahí en más todo es una mezcolanza, así que no salgan con sus racismos de que todas las naciones y que los goim, ellos son más goim que todos nosotros. Por supuesto, 2000 años viajando por todos lados y mezclándose con todos. Imagínense nada más. Bueno. Y María Antonieta Rosas pregunta, varias preguntas en una sola. Por favor, le pido encarecidamente que vaya poco a poco en los temas de Torah y vea en su contexto cuál es el principio de cada mandamiento que se observa hoy día. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ahí menciona lo de Nidá, y definitivamente lo de Nidá hoy se observa, pero no en el sentido del Mishkan. Y eso es lo que hay que tener. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con cada mitzvah. Qué aplicación, qué beneficio, etcétera. Bueno, Ruth la moabita es el caso más claro de que sí se recibió una moabita, mujer, y que ciertamente la Torá podría haber marcado que solamente la prohibición hasta la 10ª generación eran los varones. Por otro lado, el Talmud pues se equivoca olímpicamente cuando dice que el linaje viene por la mujer. De otra forma, si fuera así, entonces Ruth no hubiera sido aceptada y realmente David quedaría como un 0 a la izquierda. Bueno, problema de la tradición judía. Verso 4, vamos a seguir. Y ahora aquí trae que es una especie de consecuencia, ¿verdad? Lo que hicieron los amonitas y moabitas, por eso no van a ser permitidos. Dice, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor,
de Petor en Mesopotamia para maldecirte. Y bueno, el que lo alquiló en realidad fue pues Balac, y había una relación básicamente entre todos sus pueblos, los madianitas, los amonitas, los moabitas, todos los pueblos que circundaban esa región, y los culpa también a ellos del mismo acto, ¿verdad? De ser parte de lo mismo. Y vean hasta dónde llega esta consecuencia, al menos para ellos ser admitidos en la congregación de Israel. Yo supongo que tampoco ellos iban a estar buscando ser parte de Israel, ¿verdad? Y es una cosa como complementaria. Se hicieron tus enemigos, ¿sí? No te apoyaron, por lo cual no van a ser parte de ti. Y ellos pues no iban a querer ser parte tampoco del pueblo de Israel. Dice en el 5, pero el Eterno tu poderoso no quiso oír a Balaam, sino que el Eterno tu poderoso te convirtió la maldición en bendición, porque el Eterno tu poderoso te ama. Nunca, dice, vean, nunca procurarás su paz ni su bienestar en todos tus días. Consecuencias de haberse portado de forma desleal, y siendo que eran parientes, vean, porque vienen de Lot, y Lot era sobrino de Abraham, y hay un vínculo ahí, pero toda esta actitud les causa esta separación y estas consecuencias. Ahora, por otro lado, ahí les va otra pregunta referente a este mandamiento. Pregunta: ¿será que si existieran moabitas, amonitas, etcétera, que fueran de linaje y que tuvieran que pasar más descendencias para que entraran? Pregunta: ¿a poco alguien tendría la capacidad de decirle, si tú vienes de los moabitas, tú no entras a la iglesia, ¿no? O al templo, o a la quejilá, o a como les llamen allá en todos los lugares? Y además, no voy a desear tu paz nunca. Es más, te voy a hacer guerra y te voy a estar molestando. Imagínense nada más. ¿A poco un creyente en Yeshua, nacido de nuevo, transformado, iba a estar procurando no tener paz con alguien? Imagínense nada más. ¿Suena coherente esto? ¿Suena del Mesías esto? El Mesías incluso dijo: a tus enemigos bendícelos. Fíjense nada más, ¿sí? Es decir, otra vez, porque eso se escucha en parte un poco discriminatorio, ¿verdad? No los vas a admitir, y además no vas a procurar su bien. No vas a procurar su bien, no vas a procurar ni paz, ni que les vaya bien en todos sus días. Imagínense nada más. Cualquiera que lee eso va a decir: ¡ay, qué Dios tan vengativo! ¿Qué es eso? ¿Qué odio? ¿Qué venganza? ¿Cómo que...? Cualquiera lo podía leer y va a decir: ¡ay, oyes! Pero porque no conocen la historia. Si conocieran la historia, cómo nacieron ellos, sobre todo ellos, Amón y Moab, y cómo el Eterno finalmente aún así les da vida, les permite, les da tierra, les da familia, les permite poseer tierras de gigantes cuando ellos vencen a gigantes, y no les da sus tierras a los israelitas, porque el Eterno le dice al pueblo de Israel: no tomarás ni una planta del espacio de la planta de un pie de los moabitas y los amonitas, ni de Edom, dice, porque les pertenece a ellos, para que luego salgan ellos malagradecidos y se hayan portado de forma desleal. Vean, desleal contra los israelitas. Esas son consecuencias. Entonces, no procurar su paz ni su bienestar era simplemente una consecuencia de sus malos actos. Bueno, hoy día no podemos ni siquiera imaginar cómo un creyente no va a procurar la paz ni el bienestar de alguien. Fíjense nada más qué
¿qué cosa pasa en el judaísmo? En el judaísmo, todo lo contrario. Claro, ahí no están hablando de moabitas y amonitas, pero ellos, en su enseñanza en el Talmud, refieren más bien que no vas a procurar la paz ni el bienestar con los goim, así dice, con los gentiles. No les vas a ayudar, si alguien se está ahogando en el río no lo vas a ayudar, si alguien necesita ayuda no lo vas a salvar, si alguien así, para ellos no lo puedes ayudar, son como bestias, no tienes que ayudarlos, ¿verdad? Ellos son los que realmente traen el pleito, porque como no ha venido el Mesías a sus vidas y no han visto la restauración, el perdón y el nuevo nacimiento, por eso están amarrados de muchas ideas que ellos concibieron mal interpretando la Torá de su momento para estas generaciones. Fíjense nada más. Cuando viene el Mesías, así es como escribe aquí Gabriela García en Gálatas 3:28, escribe Shaul de Tarso, en el Mesías, en él dice ya no hay judío ni griego o gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en el Mesías. El Padre ve almas restauradas con el sello del Ruach HaKodesh, con la promesa de la vida eterna, solamente transitando en cuerpos. Pero ya no ve linajes, no ve de dónde vienes, de qué linaje, si fue bastardo tu abuelo, tu bisabuelo, o si naciste, ¿verdad?, de violación, no ve nada de eso. Lo que ve son almas que le están buscando, que quieren llegar a la verdad, al conocimiento, a la plenitud, y les dice, bienvenido, ya eres mi hijo. Y el que es hijo mío, dice, no es nacido de carne, no es nacido por voluntad de varón y de varona, sino nacido por voluntad del Todopoderoso. Fíjense nada más, qué cosa más asombrosa. Dice, el que viene al Todopoderoso, dice, llega a entender que ha nacido ya del Ruach HaKodesh. Ya no por voluntad de padre y de madre, de mortales pues aquí en la tierra. Que los mortales aquí en la tierra cometen errores, se fornican o pecan o se meten unos con otros, que no saben, tienen hijos, los abandonan, andan por aquí, por allá, etcétera. No, pasan mil cosas en el mundo. Pero el Eterno ve almas que si le están buscando dicen, ahora eres mi hijo. No nacido por voluntad de terrenales, sino por mi voluntad. Eso es lo más grandioso. Eso es lo más grandioso. Y agrega aquí Ernesto García, dice, no pido por el mundo, sino por los que tú me diste y los que creerán, así es. Los que van a creer. Todos aquellos vienen a disfrutar de esta bendición, y todos nosotros. Bueno, y obviamente y por supuesto nosotros no estamos en el papel de no procurar la paz y el bienestar de alguien. Al contrario, ¿qué enseñó Yeshua? ¿Qué enseñó Yeshua? Bendecid a todos, dichosos los pacificadores. Fíjense nada más. Dichosos, supremamente bendecidos los que buscan la paz. No maldecir, sino bendecir. Y todas estas, todo lo contrario. Por eso algunos teólogos quieren hacer notar esta diferencia. No, es que la ley dice esto, no vas a procurar la paz y el bienestar de tus días. Pero ahora Cristo dice, Él nos enseña, pero resulta de que no, que ellos son los elitistas y ellos son los superiores y ellos y todos los demás gentiles los hacen a un lado. Tienen su filosofía, su forma de observar, pero lo que critican lo están juzgando mal. Porque cuando dice no procurar su paz y su bienestar, hablando de estos pueblos, tiene su trasfondo, tiene su explicación, y no quiere decir que esa sea una ley que hoy día se juzgue, mira lo que dice la ley, eso es anticuado, eso ya, por eso Cristo vino a liberarlos. No, hay que entender cada cosa en su lugar. Sí, a ellos se les dijo esto, pero ahora viene el Mesías y en todos encontramos perdón, y en efecto Él dice, dichosos los que buscan la paz. Y haz bien incluso a tu enemigo. Haz bien a tu prójimo, bendice.
la famosa regla de oro, ¿verdad? Entonces, no hay contradicción tampoco ni en el Mesías ni en la Torá. ¿Por qué? Porque él viene en su contexto, venida la restauración y el perdón, a darle a no solamente a Israel, sino a todas las naciones el contexto correcto de lo que el Padre quiere. ¿Sí? No dentro del espacio, del tiempo y el espacio profético de Israel. Eso es muy importante. Y yo lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo para que podamos también hablar con certeza cuando le decimos a la gente, ven, la Torá, vamos a estudiar la Torá y estén en esos lugares, poder entender qué cosa va en qué lugar. Y ciertamente en el Mesías, cuáles son los beneficios. ¿Sí? Bueno, Humberto Cabrera agrega Mateo 7:12, así que todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también hacedlo vosotros, porque esta es la Torá y los profetas. Ahí está. Verso 7 dice, no abominarás al edomita, pues es tu hermano. Edom, recuerden, es Esaú, hermano de Jacob. Dice, no abominarás al egipcio, porque extranjero fuiste en su tierra. Vean, por ejemplo, aquí otros dos enunciados. No abominar al edomita ni al egipcio. El egipcio con todo y todo, no hablando necesariamente de las autoridades que estaban siendo usadas por el enemigo y también que el Eterno lo permitió, pero finalmente todos los egipcios, ¿cuál era su pecado? Su pecado pues simplemente era haberse apartado del Eterno y estar bajo la autoridad de su pontífice Maximus, ¿verdad? Del faraón. Pero al final de cuentas, en la gente y en el caso de los egipcios, el Eterno les considera esto. Fueron ustedes hospedados por los egipcios, pues todo ese tiempo. Y es que muchos salieron con el pueblo de Israel, muchos egipcios salieron con el pueblo de Israel, muchos se convirtieron realmente. Y ahí iban, se le conoce como la multitud mezclada. Ya vimos que dice que salieron de muchas naciones, dice con ellos cuando salieron de Egipto. Entonces, pues bueno, aquí hay una oportunidad para ellos. 8. Los hijos que nazcan de ellos en la tercera generación podrán entrar en la congregación. Aún así, tenían que purificarse, tenían que entremezclarse entre el pueblo de Israel. Ahora, esto es algo muy interesante también, porque ya entrando en ellos, entrando en el pueblo, venía una purificación y era una especie como de, si permanecen hasta la tercera generación, serán aprobados y van a llegar a ser parte, vean, de Israel. ¿Qué les parece? Ya desde entonces había inclusión, es decir, podían ser ellos venir a ser conciudadanos de Israel. Se dan cuenta que ni siquiera en el primer siglo necesariamente era cosa extraña pensar que egipcios y edomitas podrían llegar a venir a ser parte de Israel. Pero verdaderos conversos que han hecho Teshuvá por completo y han abrazado el pacto. No los otros edomitas, porque hay otros edomitas que solamente se metieron para el poder, el control, el dominio, hurtar, matar y destruir. Ya sabemos quiénes son. Bueno, más instrucciones. Cuando salgas a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si alguno de los tuyos queda impuro por polución nocturna, saldrá del campamento y no entrará en él. Y será que al atardecer se bañará en agua, y una vez que el sol se haya puesto, podrá regresar al campamento. Asuntos de impureza, como ya lo hemos hablado también antes en Levítico, asuntos de impureza, lavamiento, purificación, ¿verdad? Por agentes extraños, microbacterianos, e incluso
vean lo que va a hablar más adelante. Dice: tendrás cierto lugar fuera del campamento, a donde salgas afuera, y entre tus utensilios tendrás una estaca, y será que antes de acuclillarte afuera, cavarás con ella, y te volverás y cubrirás tu excremento. Hasta esto, vean. Cuidado personal, higiene. Esto era parte también de la vida del pueblo de Israel. Es decir, no vivían nada más como que, ay, tengo ganas y aquí me hago en medio, ¿verdad? El campamento, lo tapo como los gatitos y ya, listo, ¿no? Tenía que salir fuera del campamento y entonces hacer este procedimiento y cavar y ahí mero y órale, taparlo. Fuera de... Fíjense qué interesante, dice en el 14, porque el Eterno tu poderoso anda en medio de tu campamento para librarte y entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, no sea que él vea en ti cosa inmunda y se aparte de ti. Qué cosa más interesante. Ya hemos hablado antes que las guerras del pueblo de Israel eran guerras santas. Es decir, la presencia del Eterno iba con ellos y estaba en el campamento para defender a su pueblo y para darle el triunfo a su pueblo. Y mientras el campamento de los israelitas que iban hacia la guerra en cualquier lugar donde estaban, incluía el arca del pacto que representaba la presencia divina y estaba la presencia divina ahí, dice, hasta en estos detalles tenían que ser cuidadosos. El Eterno anda entre su pueblo, imagínense nada más. Este es un principio importante, lo hemos leído antes, lo hemos estudiado antes y hemos mencionado que la vida del creyente también, ¿verdad?, tiene que tener estos parámetros. No puede un creyente ser un desastre en su vida, en su casa, en su higiene, ¿verdad?, en su hogar, con sus hijos. O sea, no puede estar en una casa de cabeza y imagínense desordenado, cosas desalineadas totalmente. Ese es un principio muy importante que también da un buen testimonio. Así es, la higiene, la pureza, la limpieza, ¿verdad?, el orden. Muchas veces el mundo de veras justamente manejan esta cosa, ¿verdad?, de la higiene, del orden, del cuidado, todo en las empresas. Fíjense, ¿para qué? Pues para que triunfen, ¿verdad?, en sus negocios, en sus empresas y todo, y den una buena imagen. Y entonces vienen los estándares de calidad y viene el ISO 9000, 9001, 9002 y quién sabe cuántas cosas y un montón de cosas que hace el hombre para quedar bien con ellos mismos y hacer que su producto, lo que vendan o lo que sea, tenga la mejor imagen. El mundo lo hace. Claro, como creyentes también tendríamos que hacer lo mismo, ¿verdad? Presentarnos como debe de ser. Como lo hemos dicho acá, nosotros nos acostumbramos a eso también. Por ejemplo, viene Shabbat y aunque es noche y vamos a cenar, pues estamos acostumbrados a llegar a Shabbat bañaditos y cambiaditos. ¿Verdad? Lo mejor presentables, es fiesta del Eterno. Es una cena festiva, es un tiempo agradable. Digo, para nosotros es inconcebible llegar así, ¿verdad? Con shorts, por ejemplo, ¿no? O así con sandalias o todos ahí zarrapastrosos o cosas, no. O sea, aunque uno llegue del trabajo y todo, pues esforzarse y llegar y estar presentables es una cosa que, sobre todo cuando tenemos visitas, todo eso obviamente habla bien, ¿no? Es fiesta del Eterno, es igual las festividades. Igual las festividades, y también se los anticipo y se los digo, y bien por los aquellos también que si en el mundo querían quedar muy bien, hasta ropa nueva se compraban y quién sabe cómo, ¿verdad?, le hacían, y en drogarse, lo que sea, es decir, en pagos compraba para ir a una fiesta. Ahora imagínense las fiestas del Eterno.
Y de veras se los digo, porque nos ha pasado que de pronto llega alguien que de pronto llegue, oye, es como con pants. No, hombre, oye, es fiesta del Eterno y ¿me entienden? Es decir, es fiesta del Eterno. Te acercas delante de Él, te acercas en la congregación y con alegría, con gozo, con gratitud. No es posible, ¿verdad?, que lleguen ahí con cosas con las que salen a correr o con las que salen a hacer el aseo. Y lo digo no para que se ofenda si alguien por ahí, pero el punto pues es, son principios. Y más delante de la gente, más delante de los incrédulos, imagínense. Ahora, no caer, por supuesto, en la hipocresía, en el punto que Yeshua en algún momento dado también criticó, ¿verdad?, los sepulcros blanqueados, porque una cosa es venir bien presentable, limpio y agradable, y otra cosa es, ya saben, esos lugares, ¿verdad?, en donde los quieren de etiqueta casi, los quieren con corbata y traje y con corbata, imagínense lo que representa, ¿verdad? Y estas formas así, todas, o religiosamente hablando, ¿no? Yo me acuerdo también en la judeidad, en la mesiandad, ahí pues vestido así como ashkenazí, nomás el gorro ese les falta de polaco y ruso, no, porque aquí no hay, es carísimo, pero casi nomás les falta eso, como ashkenazí. Y ese es el atuendo, ¿verdad?, rabínico, y el talit ortodoxo, ya, y creen que eso es fiesta. Bueno, no son atuendos religiosos, no son atuendos exagerados tampoco, no es una cosa como ya saben los otros grupos, ¿verdad?, que van todos así trajeados y corbata y todo. No, tampoco es caer en la ostentación. Simplemente el Eterno dice, yo habito en medio de ti. Y la limpieza y la pureza que hay dentro de nosotros tiene que expresarse hacia afuera. Es eso. No es blanquear un sepulcro, pues. No es blanquear a un muerto. No es blanquear al religioso. Sino más bien es expresar lo que ha ocurrido adentro hacia afuera. Hacia afuera. Y bueno, aquí, aunque específicamente obviamente habla de asuntos de la guerra y asuntos de impurezas y sobre todo el excremento, evidentemente pues es algo que hasta desde aquí, vean, todas las naciones lo tomaron como un principio. Tener un baño, tener, ¿verdad?, etcétera, allá, y limpieza y todo lo demás. Bueno, no habrá en ti ninguna cosa inmunda, dice. 15. No entregarás a su amo el esclavo que, huyendo de él, se refugie contigo. Contigo morará en medio de ti, en el lugar que haya escogido, en una de tus ciudades, que bien le parezca, no lo vas a oprimir. Ahora aquí viene una mitzvah también. Y bueno, hay diferentes mitzvot, ¿verdad? Van, como que va cambiando, unas no tienen relación con las otras. Y aquí habla especialmente de un amo que aparentemente está atormentando a su siervo, ¿verdad? Si viene un esclavo huyendo de su amo, buscando protección, evidentemente esto parece ser la causa y la necesidad, por supuesto, del esclavo, ¿verdad?, que estuviese siendo atormentado, golpeado, abusado, etcétera, y esté buscando protección, ayuda, esté necesitado. Dice que si alguien, dice huyendo, vean, y se refugia contigo, dice, contigo morará en medio de ti. Eso es algo que tiene que ver, ¿verdad?, con ética también, que tiene que ver con misericordia, porque muchas veces encontramos estas situaciones, y aquí hay un principio también, porque cualquiera puede decir, bueno, es que hoy día muchos dicen no hay ni esclavitud. Bueno, hay diferentes tipos de esclavitud,
Pero alguien no puede decir, bueno, aquí no va a llegar nadie de esclavo pidiendo todo. Pero bueno, siempre hay gente que nos rodea también que de una u otra forma pide ayuda. Y también es eso, empatía. ¿Se acuerdan? En la clase pasada justamente hablamos de empatía. Así es, asilo, hospitalidad, etcétera. Obviamente, y como lo hemos hablado antes, también de pronto tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque en el mundo tenemos a todo tipo de personajes que se hacen pasar por individuos necesitados y después resultan cualquier cantidad de cosas. Hemos escuchado y yo sé que muchos saben y también me han comentado personas, ¿verdad?, que han tendido la mano, por ejemplo, a gente necesitada y después les roban, les engañan, lo que sea, huyen y se pierden y ya nadie sabe nada. Entonces, evidentemente, pues hay que saber también de la situación y qué situación, ¿no? Pero, obviamente, el principio aquí es prestar ayuda. Prestar ayuda, ¿verdad? Estar dispuestos a ayudar a quien pide ayuda, lo necesita, y además de resguardarlo, ¿verdad?, de cuidarlo. Bueno, 17. No habrá prostitutas consagradas o sagradas entre las hijas de Israel, ni prostitutos sagrados entre los hijos de Israel. Vean, habla de dos, mujeres y hombres, según esta versión. Ni dádivas de prostitutas, ni precio de perro o de sodomita llevarás a la casa del Eterno tu poderoso por ningún voto, pues ambos son abominación delante del Todopoderoso, al Eterno tu poderoso. Y bueno, esa es otra cosa también que evidentemente es marcada al pueblo de Israel, y podríamos decir dentro de la Torá y dentro no solamente de el pueblo de Israel, sino marcado desde antes que había Torá y desde después que había Torá. Fíjense, ahí les va. ¿Cómo saber qué mandamiento incluir hasta ahora y qué mandamiento no? Porque cualquiera podría decir, a ver, espérame. Estás hablando del tiempo y el espacio profético, el contexto de Israel en su tiempo, y el bastardo, y el amonita, y el moabita, y todo eso. Y cuando llegas con los prostitutos y las prostitutas, pues resulta que eso sí es vigente. ¿Cómo podríamos diferenciar entre qué no entra del tiempo, el espacio profético, y qué sí entra dentro de nuestro tiempo? Es muy sencillo. Con que lo encontremos en el Brit Hadashah, marcado obviamente y bien notado, es suficiente. Es decir, tú encuentras en la Torá, por ejemplo, moabitas y amonitas, no procurarás la paz y el bienestar de ellos. Y decimos nosotros, Yeshua enseñó, dichosos los pacificadores, y procurar el bien de todos. Pero la Torá por acá dice, no habrá prostitutas ni prostitutos, ni cosas de ellos van a ser aceptadas en la congregación. Y por otro lado, en el Brit Hadashah, ¿qué dice? Dice lo mismo. Es decir, de principio a fin hasta Apocalipsis, ese tipo de pecados se siguen marcando como cosa abominable. Este es nuestro parámetro. En esto es lo que hay que tener muy en cuenta cuando estemos hablando de qué mandamientos en la Torá se cumplen tajantemente, o cuáles tienen principios que nos enseñan en nuestra generación, en nuestra época, ¿verdad? O cuáles solamente tienen una sombra y tuvieron un cumplimiento en el pasado, específicamente por un motivo. ¿Me entienden? Por eso, cuando hablamos de Torá, hay que ser muy exactos cuando el Mesías la enseña, y los apóstoles, por supuesto, y hasta en el Apocalipsis, aparece como algo vigente. ¿Sí? Bueno, así es, como dicen acá, porque Yeshua y los apóstoles lo dijeron abiertamente. Por ejemplo, ya hablamos clase pasada, si no me recuerdo, sobre el sodomismo, ¿no? Los sodomitas. Ustedes van a encontrar esta expresión peyorativa
como perros por lo despreciable, obviamente que en la cultura israelita y bueno, obviamente lo que representan eran esos animales y cómo eran comparados con los homosexuales. Pero esta expresión la vuelves a encontrar en Apocalipsis, ¿sí? Y es más, si alguien la puede poner ahí, le agradezco mucho. ¿Qué quiere decir? Que el Brit Hadashah continúa con la permanencia de este mandamiento. Es decir, aquí sí es donde no hay cavidad para que este tipo de pecados tan explícitos, en el Brit Hadashah se aceptan. Por supuesto que no. Y vean qué interesante. Miren nada más lo que les voy a decir. Porque aquí hay dos confusiones y aquí hay dos locuras, ¿verdad? Los que quieren tajantemente cumplir todo y se vuelve una contradicción todo. Y los que dicen, no, ya nada de la ley, ni esto, ni el moabita, ni nada. Es más, las prostitutas, los homosexuales también entran. Y hoy día muchas iglesias, por esta falta de discernimiento y esta falta de entendimiento de qué es mandamiento hasta el día de hoy vigente, cuál tiene vigencia hasta el día de hoy, hoy día la gran mayoría de la cristiandad están admitiendo ya no solamente a gente con esas características, sino al mismo homosexualismo. Al mismo homosexualismo. Y no importa si va una prostituta, es más, se ha llegado al colmo, y yo no sé si pase con esta área de la prostitución, pero sí he escuchado y sí he sabido de lugares cristianos, ya de por sí en el católico pasa, ¿no? Pero he llegado a escuchar en lugares cristianos que admiten ofrendas, diezmos y de todo tipo del narcotráfico. Y dicen ellos, pues, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Verdad? Dicen ellos, pues lo vamos a redimir, y aquí viene, y aquí es purificado. Sí, es lavado, ese es el lavado de dinero, se le conoce como lavado de dinero. Entonces, ¿qué es redimido ni purificado? Es lavado de dinero. ¿Por qué? Porque el narco está metiendo dinero ahí, lo están usando, y imagínense nada más las locuras. Gracias, familia leal. Está Mario Leal, Apocalipsis 19:2. Sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha hecho pagar la sangre de sus servidores. Y Apocalipsis 22:15. Mas los perros, hablando de los sodomitas, estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Y ya que están haciendo referencia aquí del Estado israelí y su segunda capital, Tel Aviv, básicamente su capital, porque Jerusalén no tiene lugar ahí, políticamente y geopolíticamente hablando. Ahí el homosexualismo es aceptado abiertamente, promovido. El Estado israelí secunda y promueve y además paga también el desfile gay que hacen cada año. Es la capital del homosexualismo, el mundo gay, y fue el primer país y la primera ciudad en donde abrieron los brazos a todos los homosexuales que en los pueblos árabes estaban bajo pena de muerte, porque déjenme decirles que en los pueblos árabes es pena de muerte el homosexualismo. Y cuando salen todos los homosexuales, ¿verdad?, de esos lugares de Oriente Cercano y Medio Oriente, porque los persiguen, es pena de muerte, allá los israelíes en Tel Aviv los reciben con las manos abiertas. Bienvenidos acá a todos los pecadores. Y no es para que se arrepientan, no, es para que sigan con todas esas, imagínense nada más. Pues bueno, ahí está, por sus frutos los conoceréis. Y bueno, no habrá prostitutas ni prostitutos. Yo no sé cómo dicen sus versiones. A ver, déjenme ver esto acá. Ningún hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución, por ejemplo. No habrá ramera en las hijas de Israel, ni habrá sodomítico en los hijos de Israel. ¿Vean? Y es muy explícito, muy claro. Mujer o varón.
que se prostituya o que se sodomice. Y básicamente, y también Shaul de Tarso lo dice, ¿no? Cuando hay un pecado de inmoralidad, y sacar al fornicario y todas estas cosas. Y hay que aplicarlo, evidentemente, porque aquí sí no puedo decir, tenía su tiempo, no, porque si hasta el Apocalipsis se menciona es porque sigue vigente. Y bueno, ahora uno tampoco es juez y uno no anda indagando sobre todas las personas, ¿verdad? Pero cuando se llega a saber, definitivamente lo tenemos que denunciar. No podemos por qué ocultarlo como lo hacen en muchos lugares. Y aquí recientemente ocurrió una cosa extraña, ¿verdad? Y hablamos con las personas y algunos se enteraron y les dije, no es posible. No es posible, ¿cómo? Apenas y se encuentran en una festividad y imagínense, y hay adulterio y esas cosas, hay prostitución y hay, no, vámonos, no es posible. Si estamos hablando de Torah, estamos hablando de santidad, estamos tomando lo que es vigentes el día de hoy y salen con esas cosas, no puede ser. Ni eso ni otras cosas, ni mentira, ni robo, ni gente que aprovechada, ni que andan buscando dinero, ni malas famas, ni de esas cosas. Obviamente estamos hablando de transformación. Si viene gente transformada, todos tenemos que ser transformados, pero no venir para seguir pecando esos pecados. Imagínense nada más. Así es, por ejemplo, aquí citan a Rahab, por ejemplo. Rahab dice, fue absuelta, dice, porque creyó en el Todopoderoso, así es. Pero fue transformada y se unió al pueblo de Israel. Y además dádivas de prostitutas. Ahora, tiene también un principio, porque evidentemente cualquiera de nosotros podríamos decir, pues evidentemente no se va a recibir nada que venga de la prostitución, por supuesto, ¿no? Pero no solo eso, cualquier cosa que se quiera acercar al Eterno de una u otra forma, y no estoy hablando de la casa de estudios o este lugar, los hermanos que de pronto por algo quieren apoyar a algo en la página o algo, ¿no? Sino nosotros, ustedes mismos, en todos los entornos, no podemos hacer uso de dineros mal habidos para algo que queremos consagrarlo. Es decir, a donde quiera que vaya a ser destinado una tzedaká, una ofrenda, una terumá, un maser, incluso un diezmo, incluso lo que sea que hayan tomado como voto, a donde quiera que fuese destinado, evidentemente no puede ser de un lugar mal habido. Y no solamente la paga de prostituta, sino algo que no sea honesto. ¿Sí? Por eso vuelvo a repetir, cuando en la teología empiezan a pensar que ya nada es vigente y que hasta todo esto, pues ellos, y además como estos ambiciosos asalariados nomás están pensando en enriquecerse, pues obviamente por eso admiten el dinero de cualquier índole, y por otro lado los otros calman su conciencia creyendo que Dios se los aceptó y su dinero está siendo purificado. No, eso es lavado de dinero y es un delito y debería de denunciarse, y el Eterno lo aborrece. Fíjense nada más. Así es, como dice Enrique Vera, a veces dinero del narcotráfico entra, yo lo he sabido, gente me ha dicho en la Ciudad de México, un día, así estaban lavando y le estaban metiendo dinero del narcotráfico para... No, de veras es una cosa ya totalmente abominable, y nada más por ni tener discernimiento de la Torah, por supuesto, y rechazarla totalmente. Dice por acá Sara, por ejemplo, el robo, exactamente, algo robado, claro, de entrada ya es pecado. Ahora imagínate llevar algo robado, eso es una cosa, espérame tantito, ¿no? Si por sí ya, si robas es una transgresión y luego lo llevas a consagrarlo, pues es una abominación. Dice Juan Mateos, en las católicas sí reciben dineros de toda... sí, claro,
Aquí en México, de hecho, no solamente lo hacen a escondidas, ellos mismos lo declaran. Y ellos son los primeros que empezaron a decir, es que es purificado y es usado para buenas obras. Y obviamente los narcotraficantes pues llevan sus dinerotes y sus conciencias se tranquilizan. Y los sacerdotes tienen el poder para lavarlo. Imagínense nada más. Pero bueno, es este mundo también, ¿verdad? Totalmente incongruente. Bueno, 23:19, no prestarás con interés a tu hermano, interés por dinero, interés por comida, interés por cualquier cosa que produzca interés. Al extranjero podrás prestar a interés, pero a tu hermano no se lo exigirás, para que te bendiga el Eterno, tu poderoso, en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Y bueno, aquí viene lo que ya hemos hablado antes del préstamo y todo este asunto. No prestarás con interés a tu hermano. Y hablando de los israelitas, hablando de entre ellos, ya hemos hablado de los préstamos, ya hemos hablado también de que sí, que no, consecuencias, todo lo demás. La ventaja sobre, por ejemplo, sobre el extranjero es de que está condicionado, por supuesto, a pagar. Y evidentemente, ¿no? Con intereses y lo demás. De hecho, hasta el mundo lo aplica. Digo, todo el mundo hasta el día de hoy, y esto viene de la Torá. Fíjense nada más. En el judaísmo, todos los judíos incrédulos y que no creen en Yeshua, es el único mandamiento que obedecen. Esto es lo más asombroso. En todo el judaísmo, laico, ¿verdad? De la Haskalah, del iluminismo y todas estas cosas, el único mandamiento de toda esta judeidad, de la Haskalah, hasta el día de hoy, el único mandamiento que cumplen es cobrar con intereses. Ahí está toda la banca internacional, el Fondo Monetario, los bancos, el oro, y todo eso es el único, y lo cumplen con excelencia y además lo requete cumplen, porque tienen interés sobre interés sobre interés sobre interés sobre interés. Fíjense nada más. Entonces, y no se les olvida, dice Enrique, y si no quieres pagar te embargan, órale. Pero bueno, y la idea entre creyentes es de que si haces un préstamo, si pides un préstamo, la idea es que no te cobre interés, para que obviamente si recibes prestado lo puedas devolver sin ningún cargo, sin ningún pesar. ¿A poco esto no es asombroso? Hasta eso. Y así cualquiera podía, ¿verdad? Prestar uno al otro. Oye, préstame. Claro que sí. Es decir, sé que me lo vas a regresar porque no te estoy cargando intereses. Ahora ya hemos hablado, por otro lado, el problema es con los que nomás piden y piden y piden, ¿verdad? Y es puro robo y robo y robo y mentira y mentira y mentira. Y es un tema delicado y lamentablemente hasta pasa, ¿verdad? Hasta el día de hoy entre los que dicen ser creyentes. Pero bueno, lo mejor es tener pues obviamente cuidado y saber cuando se va a hacer eso a lo que uno se expone. Y de ahí en más, ¿verdad? Por supuesto, el mandamiento es ese, solamente no cobrar con interés. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la cristiandad, y yo me acuerdo, porque sí había a veces en la cristiandad gente que se dedicaba a hacer préstamos. Y a los mismos cristianos sí les cobran intereses también. A lo mejor les bajaban un poquito, ¿verdad? Pero de todos modos porque para ellos el negocio es negocio. Y no importa quién pida, para ellos dicen, no, una cosa es la iglesia, dicen, y otra cosa es el negocio. Imagínense nada más. Cuando ven al pueblo de Israel diciendo, no, una cosa es la congregación y otra cosa es el negocio. Fíjense nada más, eso es una cosa contradictoria. Bueno, en las denominaciones es muy común esto.
No, 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 hermano, no, sí, en la iglesia te saluda, pero acá en el negocio no te fío, no te presto, no, o con intereses, o no puedo, y ahí salen cosas. Sobre todo eso, ¿no? ¿Qué es pues con intereses, órale. Entonces vean las cosas, ¿verdad? Y pues bueno, dice Iván López, hace 20 años presté un dinero y aún sigo esperando el pago. Fíjense nada más. Hay gente abusiva, de veras, y hemos conocido hermanos, hermanas también, que dicen que creyentes en situaciones difíciles, préstame, de veras que te lo pago, y hermanos de buena voluntad, y sí, está bien, y con solvencia, ándale, pues ahí está, y hasta la fecha se hacen los obsisos. Es gente abusiva, que nada más está buscando a ver a quién agarra por aquí, por allá, y son vividores, es lo malo, pues. Y bueno, así como Iván dice aquí, imagínense 20 años. Ahora imagínense si le cobrara intereses sobre intereses. Este hermano iba a cobrar un dineral, iba a ser ya rico, va tanto interés sobre interés. Bueno, dicen por acá, un rue de Macomb Shalom hace 3 años que me debe $1,000 de Ensenada sin intereses como favor. Fíjense nada más, con su kipá y todo, y no me los devuelve. Fíjense nada más. Hasta en el mesianismo, todo es lo mismo, nada más que pues es la misma cristiandad ahí metida. Ese es el gran problema. Gente abusiva, gente que nomás, ¿verdad? Quiere beneficiarse de los hermanos. Y eso es. Por eso les digo, hay que tener cuidado, ¿verdad? Y pues no caer en las garras de este tipo de gente. Bueno, ese es un problema este asunto, ¿verdad? Prestar, no prestar, ya hemos hablado de eso. En fin. Dice Franco y Paula, nosotros un hermano de la iglesia nos estafó. ¿Qué se puede hacer? Bueno, a veces me han hecho esta pregunta porque vean, créanme que no es algo aislado, son cosas que pasan. Lo que se puede hacer, lamentablemente, pues si aunque sea de la iglesia y todo, de cristiano, lo que sea, son unos aprovechados y mentirosos. Si es una cantidad importante y si se puede hacer lo más que se pueda legalmente, ¿sí? Porque podemos orar y podemos decirle al Eterno, tú encárgate de eso, y el Eterno se lo va a cobrar como no se imaginan. Pero si quieren finalmente y están por obvias razones, a veces la situación, pues entonces recurrir a las instancias legales en su país. Ahora sí que, como dice Yeshua, si son gentiles, pues trátenlos como gentiles. ¿Se acuerdan? Un día Yeshua así dijo, ¿verdad? Si después de llamarles y ponerles ante los hermanos y no, pues entonces trátalos como gentiles. Y si los vas a tratar como gentiles, entonces eso según las leyes de las naciones. Según las leyes de las naciones. Así que sí, adelante, no, todo lo contrario, dice que son sus ahorros, imagino, no, pues sí, por supuesto, procedan legalmente. No es creyente, es gentil, trátenlo como gentil. Entonces procedan de forma legal, en la forma que se pueda, porque por supuesto a veces o muy regularmente se comete el error, ¿verdad?, de que no hay pagaré de por medio. Cuando se nos hace muy fácil, de buena intención, de buen corazón, que viene alguien, oye, ¿me prestas? Y uno, sí, claro, mira, pues creyendo uno que es verdaderamente hermano, que verdaderamente lo va a regresar, que va a ser honesto, que no está diciendo mentira, que te lo va a regresar, pues tú obviamente con todo el corazón, ni buscas testigos, ni hay pagaré, ni vas a los juzgados, ni vas a nada. Así como se lo sueltas, crees que lo vas a recibir y resulta que te encuentras con un, como pusieron por ahí, ¿verdad?, un pillo. Pues lamentablemente a veces no es fácil meterlo legalmente, ¿verdad? Porque lo primero que te van a decir es, a ver,
hay un documento de por medio, hay pagarés, hay testigos, hay algo, y pues dices, pues lamentablemente, dice, lo hice por fe, y entonces te van a decir, pues si tienes mucha fe, así va a llegar, pero el mundo no se maneja así. Gracias, Mario Leal. Mateo 18:17. Si no les hace caso a ellos, dilo a la congregación, y si no le hace caso a la congregación, considéralo como un gentil y publicano. Ahí está, palabras del Mesías. Si no puedes solucionarlo porque de plano ya entró anarquía, entonces trátalo como gentil y procede con él como si fuera un gentil. Porque así la gente pilla, así la gente abusiva, se aprovecha, se la es muy fácil, como están entre creyentes. Oye, mira, tengo ese préstame, y uno presta y presta, ¿verdad? Y al rato, pues como no hay documento ni nada, aunque te digan, no se me olvida, y de veras, y te lo voy a dar, y con intereses, y tú dices, ay, sí, y no, resulta que son pillos. Entonces, bueno. Dice Luis Rivera, no guardes rencor, pero sí guarda tu dinero. Mejor guarden bien lo que el Eterno les ha bendecido, úsenlo bien, ¿verdad? Para no caer en otras cosas, ¿verdad? Y después resulta que, como dice el dicho, ¿verdad? Nadie sabe para quién trabaja. Y los vividores están a la orden del día. Pero bueno, dice Blanca Castañeda, caí la primera vez, la segunda vez ya no cae, dice, ya no caigo. Bueno, dice Franco, dice, porque siempre nos dicen, déjele a Dios, nosotros sí tenemos pruebas. Bueno, pues así es, lamentablemente hasta el Creador quiere meter ahí. Pero bueno, ahí están cosas que tienen que ver con mandamientos y principios. 21. Cuando hagas algún voto al Eterno Todopoderoso, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente el Eterno Todopoderoso lo va a demandar de ti y te será por pecado. Mas si te abstienes de formular votos, esto no será en ti pecado. Pero lo que salga de tus labios lo guardarás y cumplirás, conforme prometiste el Eterno Todopoderoso, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Bueno, aquí vuelve a recordar, ya habíamos visto esto antes, sobre las promesas, sobre los votos. Cuando es el Eterno, por supuesto. De hecho, en la Torá marca, por el Eterno jurarás y harás voto. Pues es decir, siempre había un juramento donde para hacerlo válido, el Eterno estaba ahí presente. Fíjense qué diferencia, porque ciertamente ya hemos estudiado, Yeshua viene y dice, mejor no hagas voto ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el templo. Dice, mejor que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Qué es lo que cambia en Yeshua? En lo que cambia en Yeshua es justamente lo que está diciendo aquí la Torah. Si te abstienes, vean, en la Torah en realidad dice, mejor abstente de hacer votos. No empiezas a jurar y a poner y que sí, que no sé cuánto, que mejor abstente. Que tu sí sea sí y que tu no sea. Desde la Torah aquí viene. Así que Yeshua no enseña algo diferente, simplemente enseñando Torah, aunque la Torah está abriendo la posibilidad de esto. Si prometes algo, no tardes en cumplirlo. El problema es cuando después el pueblo de Israel cayó con estos vicios. Y cayó con esos problemas, ¿verdad? Que decían, y a la hora de la hora, nada. Sí, te lo prometo. Sí, no se me olvida, de verdad. Y ahí voy, y sí, ya lo tengo, y sí voy a ir, y todo esto, y oh Señor, y me has bendecido, oh, yo voy a entregar, y al rato no entregaba nada. Entonces cae en un conflicto, ¿verdad? Y se olvidaron de esta parte. Mejor abstente de formular votos. Esto no es pecado. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, agrega Yeshua. Mateo 5:37. Lo que salga de tus labios lo guardarás y cumplirás. Esto es palabra. Hoy día ya no hay palabra, hoy día está rodeado de engañadores, de tramposos. Dicen una cosa y no es cierto. No, es una cosa de veras. Aquí mismo
en la casa de estudios ha acercado gente así, que dicen, es que hice esto y resultó que no, es una mentirota. De veras, el Eterno nos libre y nos sigue librando de gente que nomás viene oigan, traen el sistema iglesiero encima y traen estas mañas, estas cosas, espérame. Hablan a la ligera, lo que dicen no lo guardan, no lo cumplen. Bueno, eso cuando se acercan con unos servidores, ¿verdad? O con los hermanos que nos rodean. Pues nosotros, ¿quiénes somos, verdad? Pues ni modo, lo pasamos y ya. El problema, y lo que yo he dicho antes es, queremos evitarles a la gente que venga creyendo que el Eterno está directamente aquí conectado, ¿verdad? Y que pueden decir o hacer lo que quieran. No. Lo que queremos es desvincularlos y que no pequen. Mejor háganlo con nosotros, con humanos, con terrenales. A nosotros engáñenos, a nosotros miéntanos, pues ni modo, ya sabemos, la gente es así. Por eso así, porque ha pasado así, la gente dice, no, hermano, créame que yo prometo que, yo no prometa nada, ni delante del Eterno. Si quiere hacerlo, hágalo como humano conmigo. Así como que, y me queda mal a mí, pues soy un terrenal y usted es un terrenal, y somos terrenales y hasta ahí se acabó el problema. Pero si viene la gente, hermano, y que sí en el Señor, y va a ver que yo, ahí mejor no, porque mejor el Eterno, si el Eterno pide cuentas, el Eterno sí es, Él es el Todopoderoso. Entonces, yo lo he dicho antes, a veces así, cuando gente, ¿saben qué? Mejor como humanos hagamos tratos, pero no involucren al Eterno, porque Él sí pide cuentas. Si Él dice, lo que sale de tus labios, eso lo vas a guardar y lo vas a cumplir. Y nada más y nada menos que no tenemos que ir tan lejos, y aquí va el gran principio de este mandamiento delante de todas las personas. Ahí les va. Y lo he mencionado antes cuando hablamos de los sistemas religiosos. Que de pronto un culto de esto, un culto del otro, que un concierto, que no sé qué, y la gente ahí movida, ¿verdad? Por la palabrería y movida por los cantos, y es que vino tal cantante cristiano y es que el predicador, y todos ahí golpeándose el pecho, sí Señor, y heme aquí, y envíame a mí, yo prometo y doy mi vida, y yo esto, y yo voy, y yo subo, y yo bajo, y yo entro, y yo salgo, y yo cargo, y todas esas cosas, ¿verdad? Y todos entregados ahí, y se acaba la emoción, se acaba el éxtasis, se acaba la adrenalina. Caen en su realidad y no, es que tengo mucho trabajo, no, es que tengo ese compromiso, es que tengo los dedos y es que tienen mil cosas, y todo lo que salió de su boca, ¿qué dice? Y todo lo que salió de su boca ni lo guardaron ni lo cumplieron. Ese es el sistema iglesiero allá afuera, que nomás se la pasan de emociones y emociones y emociones, y no hay nunca un teshuvá. El principio, y con eso cerramos para todos nosotros en esta parte, es que si le decimos al Todopoderoso, vengo a hacer teshuvá, vengo a regresar y a hacerte fiel, y todos los que estamos aquí y los que lleguen a escuchar y los que se lleguen a enterar, más nos vale que de lo que salió de nuestros labios, aquí está bien escrito, las palabras que salieron las guardemos y las cumplamos conforme lo dijimos al Eterno. Sí, que si le dijimos aquí estoy, envíame a mí, que no sé qué, y yo iré, y verdad, y fortaléceme, y no importa, y si sufro, y si el otro, pues hazlo. Hazlo, porque al humano le puedes engañar, a mí me puedes engañar. A mí me puedes decir, no se me olvida, pero yo sé que me estás engañando. Yo sé que el humano peca, pero delante del Eterno, cuidadito.
Y no se necesita entrar en trance en ninguna de esas cosas. Con el simple hecho de que todos nosotros hayamos recibido del Todopoderoso esta verdad, la verdad de su Torah, del Mesías, y ya lo supimos, ya lo pensamos, es suficiente para que lo cumplamos. Si no, entonces estamos siendo los peores. Si no, ahora sí, como dice Apocalipsis, mejor sería ser frío o caliente, pero si eres tibio, causas vómito. Fíjense nada más. Causa vómito y abominación. Gálatas 6:7. No se engañen, del Todopoderoso nadie se burla. Todo lo que el hombre siempre, dice, todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. ¿Qué tal? Y pone Gaby además, Proverbios 13:3, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Así es. Entonces, por más nos vale, y hablando de este mandamiento, el principio es cumplir. Si el Eterno le dijiste que lo amas, que haces teshuvá y que quieres ser fiel, pues órale, ámalo, sé fiel y haz teshuvá. Si no, va a pasar lo de Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Imagínense qué cosa más desagradable. Pues bueno. Siguiente, 24, cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer, ya hablamos la semana pasada un poquito de esto, podrás comer las uvas que desees hasta saciarte, pero no las vas a poner en tu cesto. Recuerden, hay esta parte en la Torá para el extranjero, para el pobre, para la viuda, para el huérfano, poder ir a las esquinas de los sembradíos, poder entrar en el terreno incluso, en los viñedos y saciarse. Pero ya meterlo a la mochila, ya eso es robo. Meterlo a la bolsa, a la maleta, eso ya es robo. 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, igual podrás arrancar espigas con la mano, pero no meterás la hoz en la mies de tu prójimo. ¿Qué les parece? Entonces, igual lo mismo, mientras vas pasando, es lo que hicieron los discípulos cuando iban con Yeshua. Dice que pasaban y imagínense, no tenían sustento, ellos vivían de tzedakot, tuvieron que acercarse a ese terreno y con las manos ir arrancando lo que podían comer. Pero no podían llegar ellos con la hoz y órale, córtale y échatelo al costal y órale lo que puedas. No, eso ya es robo. Entonces, aquí está la provisión del Eterno y también tiene un orden, ¿verdad? Tiene un orden y no tiene que haber abuso, pues. Vean, otra vez, ¿cuál es el problema? La gente abusiva. Como se dice aquí en México, ¿verdad? Le das la mano y te agarran el pie. Abuso. Eso es un gran conflicto y falta de Torah. Pues bueno, hasta aquí el capítulo 23.